Buenos días, queridos televidentes de rcn.eco. El día de hoy vamos a estar hablando de dos temas súper importantes que son la heterotrofia y las cadenas tróficas. Los dejo con mi compañera Yolet González, que les va a hablar un poco más del tema. Hola queridos televidentes, les habla Yolet González de nuestra ciudad Cali. En el día de hoy yo les voy a profundizar un poco más sobre qué es la heterotrofia. La heterotrofia es un proceso nutricional que pasa en los organismos de nuestro ecosistema. Esto pasa en los organismos que principalmente no pueden conseguir su propio alimento, como son los animales, los hongos, algunas bacterias y los protozoos. Ahora bien, los organismos heterótrofos obtienen energía a partir de moléculas orgánicas complejas que se descomponen mediante procesos metabólicos, principalmente desde la respiración celular. Este proceso ocurre en tres fases principales. La principal es la glucólisis. Es la glucosa que se descompone en piruvato, produciendo así unas pequeñas cantidades de energía. La segunda es el ciclo de Krebs. Es el piruvato que se oxida en una serie de reacciones que generan energía en forma de ATP y transportadores de electrones. Y la tercera y última es la cadena de transporte de electrones. A través de una serie de reacciones se produce una gran cantidad de ATP. Ahora bien, existen los tipos específicos de heterotrofia. La primera es la heterotrofia holozoica. En esta se caracteriza por la ingesta de alimentos sólidos y la digestión interna. También se caracteriza por los animales holozoicos suelen tener unos sistemas digestivos especializados para descomponer y absorber los alimentos o los nutrientes. Unos ejemplos de esto podrían ser como los mamíferos, los aves, los reptiles o los peces. Y la segunda es la heterotrofia saprófita. Estos son unos organismos saprófitos, se descomponen en materias orgánicas muertas o en descomposición, como son las hojas caídas o animales muertos. Estos organismos se desempeñan en un papel crucial en el reciclaje de nutrientes en el medio ambiente, en los ecosistemas. Unos ejemplos de esto pueden ser los hongos o bacterias saprófitas. El tercer tipo es la heterotrofia parasitaria. Estos son los parasitarios que se alimentan de un organismo vivo, como son los hospedadores, y estos dependen de él para su nutrición. Su nutrición con el hospedador puede ser perjudicial, pero en algunos casos el daño es leve para mantener vivo al hospedador. Unos ejemplos de esto pueden ser las pulgas, garrapatas, piojos, etc. También las lombrices intestinales. El cuarto sería la simbiosis. En la simbiosis son dos organismos de diferentes especies que cooperan para beneficiarse mutuamente. Un ejemplo clásico de esto podría ser los liquines, donde son las algas fotosintéticas y los hongos que cooperan mutuamente. El hongo para proteger y dar soporte estructural, mientras que las algas producen alimentos a través de la fotosíntesis. Gracias, Yole. Ahora les informa Valeria de León desde San Andrés. La heterotrofia es esencial en los ecosistemas ya que permite el flujo de energía y el ciclo de nutrientes. Los organismos heterótrofos, como lo son los animales, los hongos y algunas bacterias, obtienen su energía desde otros seres vivos. Ahora les mencionaré unos puntos claves sobre su importancia. Algunos de estos puntos contribuyen al ciclo de nutrientes, descomponiendo materia orgánica y devolviéndola al suelo. Regulan poblaciones al consumir otros organismos. Facilitan el flujo de energía en la cadena alimenticia y fomentan la diversidad y estabilidad del ecosistema. Sin ellos, el ciclo de nutrientes y el flujo de energía se verán interrumpidos y afectado la estabilidad de los ecosistemas. La autotrofia y la heterotrofia son procesos complementarios que mantienen el equilibrio en los ecosistemas. Los autótrofos, como plantas y algas, producen su propio alimento usando energía solar o química y actúan como productores, generando materia y energía que los heterótrofos consumen. Los heterótrofos, como animales y hongos, dependen de la materia orgánica producida por autótrofos de otros heterótrofos, actuando como consumidores y descomponedores. Ambos procesos permiten el flujo de energía y el ciclo de nutrientes. Los autótrofos capturan energía mientras que los heterótrofos liberan nutrientes al ambiente que los autótrofos reutilizan.
Los organismos heterótrofos obtienen su energía de otros seres vivos. A diferencia de los organismos autótrofos, no pueden sintetizar sus propios nutrientes, por lo que dependen de fuentes externas de alimentos. En sus principales procesos podemos encontrar la digestión, que descompone los alimentos en moléculas más simples absorbibles por las células. Podemos encontrar la respiración celular, que convierte nutrientes en energía, puede ser aeróbica o anaeróbica. También podemos encontrar la fermentación, que en ausencia de oxígeno transforma la glucosa en productos como ácido lácteo o alcohol. Los organismos heterótrofos han desarrollado adaptaciones para obtener alimentos, las cuales varían según su entorno y tipo de dieta. Las principales son adaptaciones morfológicas. Estas incluyen estructuras especializadas como dientes afilados en carnívoros para desgarrar carne o dientes planos en herbívoros para masticar plantas. Los insectos tienen piezas bucales adaptadas según su dieta. También podemos encontrar adaptaciones fisiológicas. Algunos organismos poseen enzimas específicas para digerir ciertos alimentos, como bacterias en el sistema digestivo de herbívoros que descomponen la celulosa. También podemos encontrar adaptaciones conductuales como cazar en grupo, camuflarse para acercarse a sus presas o almacenar alimentos, que un ejemplo de esto puede ser las ardillas para épocas de escasez. También podemos encontrar simbiosis, que son asociaciones con otros organismos para obtener alimentos, como los peces que eliminan parásitos de otros peces a cambio de comida. Buenas tardes, queridos televidentes, es Isabela desde Valledupar. El día de hoy vamos a estar hablando de las cadenas tróficas. Las cadenas tróficas son secuencias que describen cómo los nutrientes y la energía se transmite de un organismo a otro dentro de un mismo ecosistema. Se inicia con los productores. Estos crean su energía a partir de procesos como la fotosíntesis, siguiendo con los consumidores, que se pueden dividir en tres: los carnívoros, los herbívoros y los omnívoros, para finalizar con los descomponedores, que descomponen materia orgánica. Hablando un poco más de los productores, podrían ser plantas o también algas. Los consumidores se dividirían en tres. Consumidor primario, que son los herbívoros, se alimentan de los productores. Los consumidores secundarios, que son los herbívoros, los carnívoros, que se alimentan de los herbívoros. Y para finalizar, los consumidores terciarios, que son los carnívoros, que se alimentan de los propios carnívoros. Y por último, los descomponedores, que podrían ser hongos y bacterias que descomponen la materia orgánica para alimentar más el suelo. Bien, ahora hablaremos de la diversidad de cadenas tróficas. Esta permite que los ecosistemas sean más resilientes ante cambios y perturbaciones. En las cadenas tróficas alimentarias existen dos tipos: las cadenas simples, que representan una secuencia directa por un consumidor. Por ejemplo, una cadena simple podría ser una planta, herbívoro, carnívoro. Luego están las cadenas complejas. Estas muestran múltiples interacciones y relaciones alimenticias entre diferentes organismos, formando redes tróficas. Por ejemplo, un carnívoro puede alimentarse de varios herbívoros y de otros carnívoros. Siguiendo con esto están las cadenas tróficas de detritus. Esta se centra en el reciclaje de materia orgánica a través de descomponedores. Este tipo de cadena comienza con materia orgánica en descomposición, como las hojas muertas, y se sigue con detritivos y descomponedores. Luego están las cadenas acuáticas. Estas se encuentran en ecosistemas acuáticos y pueden incluir productores como el fitoplancton, los consumidores primarios como el zooplancton y también consumidores secundarios como peces y aves acuáticas. Siguiendo están las cadenas tróficas terrestres. Estas cadenas ocurren en ecosistemas terrestres e incluyen productores como las plantas y consumidores primarios y consumidores secundarios. Las cadenas tróficas de campo abierto se desarrollan en ambientes abiertos, valga la redundancia, como praderas o sabanas, donde la energía fluye principalmente a través de las plantas, herbívoros y carnívoros. Por último, las cadenas tróficas de bosque. Estas cadenas son típicas de ecosistemas forestales, donde las interacciones son más complejas y pueden incluir variedad de especies de plantas, como insectos, aves también y mamíferos. Y por supuesto, descomponedores. Queridos
televidentes, ahora hablaremos de los niveles tróficos. El primer nivel son los productores. Estos son organismos autótrofos como las plantas, algas y algunos tipos de bacterias, que producen su propia energía mediante la fotosíntesis o quimiosíntesis. Su función es la base de la cadena trófica y convierte la energía solar en energía química. El nivel 2 son los consumidores primarios. Estos son organismos herbívoros que se alimentan directamente de los productores. Un ejemplo de esto pueden incluir los ciervos, los conejos y algunos insectos. Su función es que obtienen energía al consumir plantas y a su vez sirven para alimentar a los consumidores secundarios. El tercer nivel son los consumidores secundarios. Estos son organismos carnívoros que se alimentan de consumidores primarios. Un ejemplo de esto pueden ser las serpientes, las aves y ciertos mamíferos. El cuarto nivel son los consumidores terciarios. Estos son los organismos que se alimentan de consumidores secundarios. Estos pueden ser carnívoros de alto nivel como los leones, los tiburones o las aves de presa. Juegan un papel importante en la estabilidad de los ecosistemas, ya que regulan las poblaciones de los consumidores. Siguiendo está el nivel 5, que son los descomponedores. En este los organismos como las bacterias, los hongos y algunos invertebrados que descomponen la materia orgánica muerta. Este recicla nutrientes de vuelta al suelo, permitiendo que los productores los reutilicen. Son vitales para el mantenimiento del ciclo de nutrientes en el ecosistema. Uno de los efectos de los niveles tróficos es la pérdida de energía. ¿Por qué? Porque a medida que se avanza a través de los niveles tróficos, la cantidad de energía disponible disminuye debido a la pérdida de energía en la forma de calor. Aproximadamente un 90% se pierde en cada nivel. Ahora les estaré creando algunos sistemas. Tenemos un ecosistema urbano como unos jardines o unos parques. Sería el productor, las flores, por ejemplo, los girasoles; el consumidor primario, una mariposa; el consumidor secundario, una golondrina; y el descomponedor podría ser los hongos del suelo. En un ecosistema de río sería el productor, las algas; el consumidor primario, unos insectos acuáticos; el consumidor secundario, un pez, como por ejemplo la trucha; y el consumidor terciario, un oso. Los descomponedores, las bacterias en el fondo del río. En un ecosistema de sabana, la cadena trófica sería el productor, hierbas altas; el consumidor primario, cebra; el consumidor secundario, un león; y los descomponedores, bacterias y hongos en el suelo. Y por último, en un ecosistema de la pradera, podría ser el productor, la hierba; el consumidor primario, un conejo; el consumidor secundario, un zorro; el descomponedor, las bacterias del suelo. Ahora me dicen que mi compañera Valeria de León, que está en vivo de San Andrés, nos va a ampliar un poco más del tema. Estamos contigo, Valeria. Con el tema de las cadenas tróficas, que representa el flujo de energía entre productores, consumidores y descomponedores, son afectadas por varios factores que influyen en la dinámica de los ecosistemas. Entre estos factores podemos encontrar la disponibilidad de recursos como la luz solar y nutrientes, los cambios climáticos y la contaminación. La contaminación. Otros factores incluyen la depredación y competencia, la alteración del hábitat y por actividades humanas, especies invasoras y los eventos naturales extremos, la pérdida de biodiversidad, que reduce la estabilidad de las cadenas tróficas, alterando su equilibrio. Las cadenas tróficas son fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas, ya que aseguran el flujo de energía y nutrientes del organismo. Permiten la transferencia de energía desde productores hasta consumidores y descomponedores, y facilita el ciclo de nutrientes mediante la descomposición de materia orgánica. También ayuda a regular la población de las especies, evitando el crecimiento excesivo, y fomenta la diversidad y estabilidad del ecosistema, aumentando su resiliencia entre cambios. En conjunto, las cadenas tróficas
son esenciales para la estabilidad y el funcionamiento de los ecosistemas.